Un gol a River que el tipo se metió, fue en contra. Una cosa de loco. El arquero agarró la pelota en el aire contra Argentino Junior y la quiso tirar y se la tiró al Polilla da Silva. La pelota en el pecho le hizo el gol, cobró fuera de juego. Y me dijo, ¿a vos te gusta perder 6-1? Digo, ¿a qué iba? Esa fue la respuesta. No voy porque pierdo 6-1. Si se dice que hay que votar, que no sé, que dirijan 8 árbitros y que levanten la mano y levantan. Por eso yo siempre manejo ciertas escalas. Te vuelvo a repetir lo de siempre. Si la pelota saltó a los escritorios, grandes dirigentes hicieron el estadio, hicieron un montón de cosas. El fútbol le pertenecía a la gente, eran apenas representantes de la gente. Son sociedades sin fines de lucro. Pero después de esos escritorios saltó a los escritorios de los grandes negocios. En nuestro país avalado por las grandes figuras. Cuando teníamos Maradona, teníamos que la selección valía, con la diferencia que nosotros jugamos grandes. En la Argentina. Después aparece Maradona, la selección, como cuando Brasil tenía Pelé. Santos con Pelé valía $70.000 y sin Pelé valía 15. Nadie contrataba a Santos. Entonces tenemos todavía eso. Entonces si uno empieza a revisar los ingresos, los partidos amistosos, las complicidades que hay también en la representación de los futbolistas. Yo el otro día estuve durísimo contra la FIFA, es una vergüenza, ¿no? El fútbol que compiten todos los días y cuando terminan para están todos de vacaciones, los que son internacionales se van a España, se van a jugar un partido amistoso Ecuador. Entonces Iniesta y otros, en vez de hablar tanto de cambio en Barcelona, el problema lo tienen los jugadores que se caen a pedazos y que no hay una recuperación física que esa se logra fácil. Es difícil en la cabeza, el esfuerzo de jugar, competir como Messi. Si viene a la selección tiene que ganar, tiene que hacer goles. Si no hace goles, no sigue. Si va a Barcelona, tiene que ganar un partido. Encima juega para los amigos de los amigos. No sé si Sí. Porque es la palabra de mencionar. Yo no sé lo que quiere decir. Yo supongo que dirigente para dirigir, pero que dirigir. O sea, no sé. César de Barrio San Jorge, Mariano con respecto a la táctica, al juego en sí, la evoluciona, involuciona, harían falta cambios reglamentarios bajo el criterio suyo. Yo no los encuentro. Tampoco lo encontraba cuando se resolvió que el arquero no la podía agarrar, cuando a mí me pareció muy buena idea. Sí, no quiere decir que no lo haya. No lo encuentro. Eso yo se habló del lateral con el pie. Eso es una tontería. El lateral es mucho más rápido con la mano, porque lo único que tiene que hacer el lateral es poner la pelota dentro de la cancha para que sigan jugando. En cuanto a las tácticas, sí, te voy a contar lo de Napoleón. Un general le dijo a Napoleón, ¿qué hacemos? Y le dijo, lo primero que hago es destituirlo, si no me dicen con qué contamos. Entonces se habla de táctica, del fútbol sí hay que hablar de nombres propios. Todo eso que dicen los periodistas, y se los digo por favor, hay dos cosas que no soporto del periodismo. Primero, los números de teléfono. 43231, lo más grave es que también lo dicen los entrenadores. Y lo peor de todo, que también lo dicen los jugadores. Ustedes van a ver algún día que los jugadores juegan 3-2, 4, 3-2-1, pero ¿a dónde se vio eso? El fútbol sería ridículo si se juegan 4, 3, 2 y 1. Yo no lo vi nunca eso, ni siquiera cuando sacan la pelota. Y lo otro es lo de balón. En Santa Fe pedís un balón, te traen una cerveza. No se dejen de decir balón, porque si hay señorita, pero igual como voy a hablar en español, sería que yo a los 12 años le diría a mi amigo, vete a casa, coge el balón que vamos a jugar a la pelota, al fútbol. ¿No? ¿Qué es el balón?
tienen vergüenza de decir que es una pelota. Se creen que son... me ponen muy nervioso, muy nervioso. Y me pone muy nervioso un entrenador cuando dice, no, me va a poner un teléfono 4-2, 4-2, 3-1. Digo, ¿qué es el teléfono de la casa? ¿Cuál es el rol justamente del periodismo dentro del fútbol? El mismo que en todos lados. Vos no me vas a contar a mí en una carrera lo que estoy viendo, porque yo lo estoy viendo. Vos no me digas, ahora el segundo, ahora Alonso lo pasó a Vettel. Ya lo vi yo. Contame algo diferente, cómo cortan una curva, por qué, qué quiere decir cuando dice, qué sé yo, que hacen una tijera, o enseñame como la música, enseñame que yo mire mejor la carrera. ¿Qué me debe decir? El que estaba 15º pasó a octavo. El tema es que yo, por ejemplo... No sé, que yo podría ser periodista también. Lo que sí yo veo que nosotros, por ejemplo, en el ambiente del automovilismo no podemos colocar un piloto en un determinado equipo. Digamos, el piloto tiene que llegar a ese equipo porque es bueno y demostrarlo en la pista. Y muchas veces escuchamos, quienes seguimos al fútbol, que sí hay periodistas del fútbol que pueden ubicar a un jugador en determinado Mentira. No. Nadie puede decir lo sabe. Yo le dije un día a un jugador de fútbol que después terminó en España, le pregunté, ¿vos de qué edad viniste a este país? Me dijo, tenía 12 años. ¿Tu papá era amigo de los dirigentes? ¿El entrenador? No. ¿Y después qué hiciste? ¿Cómo fue tu carrera? Y pasé a la cuarta. Tu viejo era amigo de los dirigentes. ¿El entrenador era pariente tuyo? No. Entonces, ¿cómo llegás a primera para jugar así? O sea, que vos hiciste toda la carrera porque sabías jugar al fútbol y ahora que jugás en primera, jugás horrible. Entonces, yo tengo que pensar que a vos te trajo tu papá, que era amigo del presidente del club. Entonces, vamos a pensar y vamos a jugar como jugaba cuando viniste. Así que no, eso es mentira. Lo que sí puede lograr un periodista, o sea, hacerlo famoso y peor para él. Porque si va a ser famoso y en la cancha es un desastre, lo van a insultar el doble. Pero ven que hoy el resultado por el resultado mismo, o sea, importa el Siempre resultado y fue no así. la... ¿Ustedes creen que, por qué estas son las cosas? Está bien, no, pero digo, hoy escuchás la palabra de los entrenadores. Un entrenador dijo, voy a ir a aburrir al rival, por ejemplo, un entrenador ahora. Es un tonto, es un tonto. Hizo una tontería porque eso de aburrir no le garantiza nada, porque lo que aburre a la gente generalmente, porque cuando el Catenaccio salía campeón, y acá todos hablábamos del Catenaccio, hace no muchos años, pero hablábamos acá, nadie decía que los 3 que se habían ido al descenso en Italia también jugaban al Catenaccio. Entonces, vos no te podés aferrar del Barcelona como juego, porque es fácil ahora porque gana. Pero el fútbol no es, el fútbol tiene cosas muy serias que tiene 4 acciones y 3 resoluciones. Defender, recuperar la pelota, gestar y definir. Ahí está la apuesta del entrenador. Normalmente lo que definen y lo que defienden, defender significa que cuando un tipo va a hacer un gol, yo ponga la cabeza y lo saque. Recuperar es otra cosa, es un juego más colectivo. Entonces, el que defiende la puerta, acá, si lo pone a uno a defender la puerta y vienen y le golpean la ventana y el boludo va a ver la ventana, va a ver la ventana, se le mete todo por la puerta, entonces no sabe ni lo que defiende. Y después es espacio, tiempo y engaño. Y partir desde ahí, los espacios se logran tocando, o se logran en la zona de definición, en la disputa, así, tira centro. La diferencia está que los que juegan y los que atacan se prepararon para eso, y los otros se prepararon justamente para defender. Entonces, si vos le tirás pelota dividida a Messi y le tirás pelota a 40 metros, es más fácil, es muy probable que ahí tenga mucho más problemas que si vos se la das en el pie. Entonces, no hay que inventar, como estos gallegos ahora están inventando la previsibilidad, que el Barcelona es previsible. ¿Cómo no va a ser previsible? Yo no voy a verlo a Julio Iglesias porque es previsible. Y sí lo voy a ver a Paco de Lucía.
porque dentro de la previsibilidad, que yo sé que toca un flamenco moderno, pero dentro de esa previsibilidad que ofrece como garantía de su presentación, está el talento, y el talento no es previsible. Entonces, eso de hablar de Barcelona es previsible. Ha hecho goles de todas las formas, para atrás, para adelante, para costado, de cabeza, por la izquierda, por la derecha, con los laterales, con los centrales, Puyol, Piqué, todo. Entonces, ¿qué es lo que es previsible? Que se pasa la pelota. Y no es previsible que el Atlético de Madrid, que tira pelotas sobre 40 metros, también es previsible. Y se puede ganar de las dos maneras. Y nadie juega para jugar lindo. Ni nadie escribe para escribir lindo. Ni nadie pinta para pintar lindo. La belleza aparece del talento. Es tan grande lo que el tipo no escribe para que sea una belleza. Ni Borges, ni Lorca, ni Jiménez, ni Marcelo. Ellos escriben bien. Y entonces aparecen. No todas las obras son iguales. Porque el talento también aparece cuando quiere. Está bien, pero cuando como usted lo está sintetizando, que estamos promediando hacia abajo, el talento cae rápidamente. No, claro, de una miente. mediocridad. Bueno, pero en esta carrera de la mentira no hay tiempo. Por eso te conté lo del perro de casa. Si yo me llevo a este perro de casa y voy a casa colorada, y lo pagué lo que lo voy a pagar, y entonces cuando está marcando ustedes no sé si alguno casa, está marcando una colorada y sale una liebre y me la corre, y yo tengo que matar al perro. Entonces lo que te quiero decir es eso, que lo primero que hay que hacer es aprender a jugar. El 98% de los jugadores de fútbol argentino no saben jugar fútbol. ¿Ustedes tienen alguna duda? Bueno, si te quieren un día lo demostramos. ¿Saben jugando? No mal. Ahora, eso no quiere decir que no sepan jugar a la pelota. Tienen una gran técnica, son habilidosos, ahora gambetean donde no tienen que gambetear, corren donde no tienen que correr, frenan cuando no tienen que frenar. Es decir, son todas cosas que en la formación se están desvirtuando antes.